Hola a todos, buen día. Soy la bióloga Mariana Castro, soy coordinadora de información de Red Talks y bienvenidos al primer ciclo de conferencias sobre incidentes humano-cocodrilo en México, 30 aniversario. El día de hoy se estarán presentando información acerca de cocodrilos de Guatemala y de Belice y pues bienvenidos. Adelante, Paulino. Muy bien, en lo que Daniel entra, voy a presentar Estamos en el primer ciclo de conferencias del 30 aniversario Humano-Cocodrilo, Interacciones Humano-Cocodrilo en México. We are in the first online conference cycle, 30th Anniversary Human-Crocodile Interactions in México. En esta ocasión, las presentaciones van a ser por la parte de Guatemala y Belice. This time, presentations will be by Guatemala and Belize. Y por Guatemala van a presentar la primera conferencia es entendiendo la dinámica del conflicto cocodrilo humano en Guatemala, factores que influyen y primeros registros oficiales, por la bióloga Valerie García y la bióloga Diana Vázquez, que, pues bueno, de la Universidad del Valle de Guatemala, Universidad de San Carlos, Guatemala, y grupo de especialistas de cocodrileros de Guatemala. Ahora voy a presentar en inglés. Y sería de la presentación de Guatemala sería Understanding the Dynamics of the Crocodile-Human Conflict in Guatemala, Inflation Factors and the First Official Records by biologist Valerie Garcia and biologist Diana Velázquez, University of Guatemala Valley, San Carlos University of Guatemala, and Guatemala Crocodile Group. Vamos a ver si entró Daniel para leer vamos a leer la historia de vida de cada uno de ellos, de cada una de ellas, perdón. Bueno, el resumen en español de Valerie son 10 años de experiencia profesional en el sector ambiental y social en el diseño, supervisión, implementación y evaluación de proyectos asociados con la biodiversidad, grupos comunitarios y manejo de recursos naturales, como sería la agrobiodiversidad, áreas protegidas, herpetología, gestión marino-costera, monitoreo biológico, incluyendo el desarrollo de enfoques de género, economía verde, cadena de valor y culturas. Estuvo liderando un proyecto de cocodrilos Morelletti en el lago Petén-Itzá a raíz de un conflicto humano-cocodrilo que surgió en febrero del año pasado, el 2022, y a solicitud del gobierno se tuvo que desarrollar el proyecto para responder a esta situación de forma efectiva y responsable ecológicamente. El proyecto fue financiado por fondos gubernamentales, llamando Fondo Nacional para la Conservación, FONACON, con una propuesta aproximadamente de $64,000. Asimismo, estuvo vinculada al programa de la CNCG, Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala, de Rainforest Alliance, apoyando a pequeños productores a mejorar sus prácticas empresariales con el fin de incorporar a nichos del mercado altamente competitivos y diferenciados con altos estándares de calidad, facilitando una transición hacia economías formales. Ha conocido procesos de gestión del conocimiento para consolidar alianzas comerciales estratégicas de la facilitación y comunicaciones transparentes y automatizadas para la toma de decisiones con métodos multidisciplinarios, análisis de tendencias, ejemplo, SEMrush, Google Trends, y el Design Thinking, así como el desarrollo de la debida diligencia con socios para identificar futuros negocios. Adicional, ha liderado equipos multidisciplinarios y amplios talleres de consulta participativos e inclusivos que facilitan los diálogos comunitarios, que promuevan las alianzas estratégicas en valores sostenibles,
principalmente con actores del sector privado, empresas nacionales y multinacionales, sector público y sector académico. Los proyectos de monitoreo y evaluación han sido parte de una planificación basada en resultados, generando informes técnicos y financieros trimestrales para promover la gestión adaptativa y en la implementación de estos. Ha liderado el diseño e implementación de estrategias de recaudación de fondos con la coordinación y organización de las actividades de los proyectos, los cuales han ejecutado con éxito más de $500,000 movilizados a través de instituciones nacionales e internacionales como Biodiversity International, CrocFest, ARCAS, Crocodile Research Coalition, the Rutherford Foundation, CONAMP, FOCON. Ahora voy a leer el título de el currículum bueno, Daniel, me dices que ya está aquí. ¿Puedes leer el currículum, Daniel, de Vale en inglés, por favor? Y después yo leo el de Diana en español y todo el inglés. Gracias. Sí, claro, para confirmar que se me escucha. Sí, perfecto. Okay. Presenting Valerie, 10 years of professional experience in the environmental and social sector and design, supervision and implementation and evaluation of projects associated with biodiversity, community groups, and natural resource management, for example, agrobiodiversity, protected areas, herpetology. Also, coastal management, biological monitoring, including development of gender, green economy, value chain, and cultural approaches. She was leading Crocodilus Morelletti project in Lake Petén Itza as a result of crocodile-human conflict that arose in February in 2022. And at the at the request of the government, the project had to be developed to respond to this situation in an effective and ecological response. The project was financed by government funds called National Conservation Fund, FONACON, with a budget of approximately $64,000. Likewise, she was linked to the Program of Climate, Nature, and Communities of Guatemala, of the Rainforest Alliance, supporting small producers to improve their business practices in order to join highly competitive and differentiated market niches with high quality standards, facilitating a transitional to formal economies. She has led knowledge management processes to consolidate strategic business alliances based on the facilitation of transparent and automated communications for decision-making with multi-criteria models, trend analysis, and design thinking, as well as due diligence development. This was all with partners to identify the future businesses. Additionally, I have led multidisciplinary teams and extensive consultative participatory and inclusive workshops that facilitate community dialogues which promote strategic alliances in a sustainable value chain, mainly with actors from the private sector, for example, the national and multinational companies, the public sector and the academic sector as well. The monitoring and evaluation projects have been part of result-based planning, generating quarterly technical and financial reports that promote management in their implementation. She has led the design and implementation of fundraising strategies, the coordination and organization of project activities, which have been successfully executed and have mobilized over $500,000. Through these programs and other international institutions, such as Biodiversity International, CrocFest, ARCAS, Crocodile Research Coalition, and the Rutherford Foundation, and the CONAMP FONACON. Okay, gracias, Daniel. Thank you, Daniel. Bueno, vamos a continuar.
quiero anunciar y agradecer la presencia de Pablo Sirovsky de Argentina, que nos acompaña hoy esta noche. Él es el responsable por parte del grupo de especialistas en cocodrilos de la parte de Latinoamérica. ¿Y Caribe también o nada más Latinoamérica, Pablo? ¿Sí? Caribe también. También Caribe, Latinoamérica y el Caribe. Okay, I'm happy to announce that Pablo Sirovsky from Argentina is with us during this couple of presentation, and he's in charge of the Latin America and the Caribbean from the Crocodile Specialist Group. Muy bien, voy a presentar el currículum de Diana. Diana, su experiencia con cocodrilanos comenzó estudiando ectoparásitos e individuos en cautiverio. Posteriormente continuó a participar en proyectos de investigación centrados en la ecología poblacional y la dinámica del conflicto humano-cocodrilo en Guatemala. En el año 2022 participó en un proyecto para conocer el estatus poblacional en las áreas del Petén, así como evaluar la situación social respecto a la interacción entre los humanos y cocodrilos. A partir de esto surge el primer esfuerzo de un plan de gestión de crocodrilos moreletti en Petén, el cual describe el marco social y biológico de la especie en la zona, así como próximos retos, oportunidades y estrategias, tanto para mitigar interacciones negativas como para fortalecer esfuerzos de conservación, integrando diversos sectores como investigación, turismo, educación, etc. Adicionalmente, como miembro del grupo de cocodrilos de Guatemala, coordina esfuerzos de educación ambiental dirigidos principalmente a la niñez y adolescencia, así también talleres informativos para grupos y comunidades ubicadas en las zonas de alto grado de interacción con cocodrilos y o caimanes, esto con objetivo de promover prácticas responsables y una correcta coexistencia entre cocodrilos y humanos. Listo, Daniel. Daniel. Presenting biologist Diana Velázquez. Her experience with crocodilians began by studying ectoparasites in captive individuals. Later, she began to participate in research projects focused on population ecology and the dynamics of the crocodile-human conflict in Guatemala. In 2022, she participated in a project to understand the population status in areas of Petén, as well as to evaluate the social situation regarding interactions between humans and crocodiles. From this, the first effort of a Crocodilus molereti management plan in Petén emerged, which describes the social and biological framework of the species in the area, as well as upcoming challenges, opportunities, and strategies to both mitigate negative interactions and to strengthen conservation efforts, integrating various sectors, including the research, tourism, and education. Additionally, as a member of the Guatemalan Crocodile Group, she coordinates the environmental education efforts aimed mainly at children and adolescents and teenagers, as well as informative workshops for groups and communities located in areas with a high degree of interaction with crocodiles and or caimans. This with the objective to promote responsible practices and correct coexistence between crocodiles and humans. Thank you. Muy bien, pues ahora vamos a presentar las ponencias que van a dar esta primera ponencia que ya presentamos, Valerie García y Diana Velázquez. Adelante, Diana y Vale. Gracias, Paulino. Con gusto. Déjame solo aquí voy a compartir pantalla. ¿Me dices si la puedes ver? Ya se ve. Sí. No. Bueno, Dianita, ¿estás lista? Sí. Bueno, nuestra presentación va enfocada a entender la dinámica del conflicto cocodrilo humano en Guatemala y básicamente pues mostrar los primeros registros como oficiales, podríamos decirlo así, porque anteriormente no se había
tomado en cuenta este factor durante los estudios que se han realizado en Guatemala. Si quieres, Ale. So, hello everyone. Our presentation tonight is going to be focused on sharing with you the dynamic and influential components and first official records that we have registered here in Guatemala that previously haven't had been registered here in our country. Como la primera iniciativa fue formar un grupo de cocodrileros, todavía no somos un grupo grande, realmente somos un grupo bien pequeño de 5 miembros. Sin embargo, varios de ellos pues, tienen la diferente función y hemos recibido algunos registros de reubicaciones, de conflicto, más que todo del cocodrilo que se come animales domésticos, incluso, bueno, con el proyecto del año pasado que nos dimos a conocer un poco más. Okay, so Grupo de Cocodrileros de Guatemala is an initiative that has started in Guatemala from 2020, and we are a small group. We are over 5 people working from different areas in order to register different human-crocodile interactions and crocodile information here in the country. The records that we have are mostly from crocodile interactions with animals like farm animals and also human-crocodile conflicts. Bueno, la misión del grupo es generar información sobre las 3 especies que hay en Guatemala, promover estrategias de conservación, sensibilización, más que todo educación ambiental y construcción de alianzas estratégicas. So the mission of the group is to generate information regarding the 3 species of crocodilians in Guatemala, promoting strategies, integrating strategies of conservation and sensitization through environmental education and the construction of alliances with other sectors. Y la visión básicamente es fomentar la correcta coexistencia entre cocodrilos y humanos en los ecosistemas donde se encuentran estas especies. And our vision is to promote the correct coexistence among crocodilians and humans in the local ecosystems. Hemos iniciado con divulgación en redes sociales para dar a conocer, uno, el trabajo que hacemos y segundo, educar a la gente desde este espacio, ¿verdad? Básicamente, que es un cocodrilo, hay mucha diferencia entre cocodrilo y lagarto, que a veces tienden a confundirlos, y también, pues, algunas noticias relevantes sobre problemas, más que todo, de la gente hacia los cocodrilos y tratar de mitigar esos mitos falsos que se crean alrededor de ellos. So one of our main activities is to promote crocodile information in social media. We share like fun facts, information regarding human-crocodile conflicts, and try to destigmatize these animals to the general population and share with them like the correct coexistence with crocodile. Hemos, bueno, llevamos 2 publicaciones hechas respecto al en torno a Moreletti, y esto nos ha permitido también hacer alianzas con CONAP, que es una de las organizaciones gubernamentales que están destinadas precisamente a la conservación y preservación de la vida silvestre y fauna y flora de Guatemala. We have done 2 official publications regarding Crocodilus morelettii here in Guatemala. And this has allowed us to really generate a very good relationship with CONAP, which is the institution in charge of wildlife management in the country. And this has led to several initiatives and projects with the group. También hemos participado en congresos y este año tuve la oportunidad de ser invitada en Croc Docs para ir a ver cómo trabajaban ellos, que me enseñaran otras herramientas de investigación
y básicamente lo que hacen en Florida. En estos congresos, pues participó Diana, está Javier también, que él está trabajando actualmente en Guatemala en el área de Izabal. And so another things we do is projects. I had the opportunity to visit the Crocodile in Florida in order for them to facilitate for me the tools and learn a lot of new research and techniques for crocodiles investigations. And also, as you can see in the pictures, we have participated in congresses and symposiums. Diana, which participated in a poster presentation, and also Javier, who is currently working in a project here in Izabal, Guatemala. Los estudios que se han registrado, más que todo en torno a Morelletti, empezaron desde los 90 con Lara, seguido del 98 con Francisco Castañeda. Él estudió en el 98, 99 y 2000. Y todos estos estudios relacionados con Morelletti, enfocados precisamente en la región norte de Guatemala, que es en Petén. En el 2013 yo implementé otro proyecto también en Petén, solo que en diferentes zonas a las que se habían estudiado anteriormente. Y creo que no sé si se ve, bueno, en el 2022, que salió el proyecto ya con CONAP y con ACON respecto al conflicto ya directamente entre cocodrilo y humano. Okay, so what you can see in this slide is a timeline of all the studies that have been conducted with Crocodilus morelletti. So from the 90s to the 2000s, all the work was done to understand population dynamics and structure in Petén. And then in 2013, there was another study to prioritize certain regions in Petén, and until 2022, there was a project we conducted in order to understand not only the populations, but also the human-crocodile conflict that resulted in a management plan for these species in Guatemala. Ok, las amenazas que afrontan actualmente los cocodrilos en el país, se ha podido evidenciar contaminación, persecución, captura, comercio ilegal y pérdida de hábitat. En esta parte de persecución, pues es lo mismo que repetí anteriormente con respecto a los mitos, donde pues básicamente la gente piensa que se los va a comer y muchas veces los han matado por placer, o sea, no hay alguna razón detrás de esto que los maten, perdón. So the main threats that these animals are facing here in our country are pollution, specifically for the water bodies, persecution, because they are very highly stigmatized animals, capture and illegal trading, and also the loss of habitats. As you can see in the pictures, sometimes animals are killed for the use of the meat, but sometimes they are just being killed for pleasure or like not on a specific reason that we have registered. Respecto a esta foto, donde el cocodrilo, pues básicamente le quitaron parte de las escamas de la espalda. Este cocodrilo fue matado a causa de que se estaba comiendo gallinas y perros. Se les notificó a CONAP no llegó a tiempo y pues ellos decidieron matarlo. Y en esta foto de aquí, básicamente el cocodrilo estaba tomando el sol y llegaron dos personas y bueno, solo le dispararon y ahí lo dejaron. Okay, so as you can see in the last picture, the crocodile that was killed and then used for its meat, it was killed because it was eating farm animals, specifically chickens. So there was a notification to CONAP, the Wildlife Management Institution, and they didn't get on time to manage the situation. So the animal was killed and then used for meat.
And over this picture, as you can see, the other dead crocodile, it was basking, and two people approached the animal and shot at him. So he instantly died, and these kind of situations happen in the country. Bueno, en cuanto al conflicto, se han registrado algunos ataques, más que todo a pescadores, dirigido a pescadores, y pues dado que pescan con arpón, o sea, es decir, se meten al agua con el arpón y van pescando, y es cuando ocurren estas interacciones y se dan los ataques. So as you can see in this news, some attacks to fishermen have been registered here in Guatemala. And this happens because these fishermen usually use artisanal or techniques where they use sticks to fish, and this puts them in a highly risky situation. Sí, y estos ataques es lo que lideran o básicamente conllevan a matar al cocodrilo, ya sea que no haya hecho nada o bien si logran identificar al que atacó, pues llegan a matarlo. So basically, these news come out, and then that promotes stigmatization around these animals, and they get killed. Either they have done something to farm animals to people or not. So then you find news about dead crocodiles found in the water bodies. En los ataques que pues hemos podido registrar, nos mencionaron en el año 93, 2016, 2021, 2022 y 2023. En el 2022 se registraron, en el 2023 se han registrado 2 ataques y en el resto 1. La mayoría de estos ataques han sido en Petén. Realmente en Izabal o en la costa sur no hay mucha gente que desconoce del tema. Si han pasado accidentes, no se registran y las comunidades locales pues, tampoco lo mencionan. Okay, so regarding the first section, you can see the years that we have registered attacks from crocodiles. They go from 1993, 2016, 2021, 2022, and 2023. In 2023, we have registered 2 attacks, and then all the years before that were just 1 attack. Most of the attacks have happened in Petén. So in Izabal, in the southern slope of Guatemala, have really not a lot of information regarding attacks. La mayoría de los ataques son del sexo masculino, más que todo a pescadores, y se registró un caso de una mujer. Todos estos en Petén. Okay, so most of the cases were perpetuated to men, and we have just one case for a female, and all of these were registered from Petén. Okay, los oficios o a qué se dedican las personas que fueron atacadas, pescadores, acuicultores, un turista, ama de casa y un trabajador de una finca de palma africana se metió a nadar y no sabía que habían cocodrilos en el área. Okay, so regarding the work type, and we have fishermen, agriculture, tourism, housewives, and a worker from an African palm place where he didn't know that there were crocodiles in the area, and he got into a water body and he got attacked. Las actividades que estaban haciendo al momento de la interacción, la mayoría pesca con arpón. La ama de casa pues, estaba lavando ropa a la orilla del río y el cocodrilo la sujetó del brazo. El resto fue más que todo que se metieron a nadar. No sabían que había cocodrilos en el área y cuando
ya escucharon, bueno, el cocodrilo vio el chapoteo y todo, ahí fue donde se acercó y ocurrió el ataque. Okay, so regarding the activities at the moment of the interaction, the main activity is fishing, especially with a stick, which is an artisanal way of fishing here in Guatemala. Then there's laundry. The laundry registration corresponds to the female case, where she was washing the family clothing in the water body, and the crocodile grabbed her by the arm. And last, swimming, because a lot of people get into the water bodies without knowledge that this activity might caught the attention of crocodile. Ahora, en los tipos de interacción, se registraron 2 fatales, las personas murieron. Bueno, la ama de casa sí sobrevivió, pero el trabajador de la finca de palma africana murió, y el apicultor también murió, y el resto fueron no fatales. Okay, so the final result of the interaction, 2 of the accidents were deadly. The worker from the African palm place and from the aquaculture place, they both died at the end of the interaction, and the rest of the accidents were they survived. Bueno, vamos a enfocarnos un poco más en el proyecto del año pasado, que fue donde surgieron estos datos de conflictividad. Se siguió el protocolo de monitoreo del cocodrilo de pantano trinacional con México, Belice y Guatemala. So now we are going to focus on the last year's project that resulted from the conflicts that were happening in Petén. All of the activities were done under the structure of the monitoring program of Cocodrilos Moreletti, which is a trinational initiative from Mexico, Belize, and Guatemala. Los sitios donde se monitorearon, bueno, donde ocurrió los conflictos, donde estaban ocurriendo los conflictos, fue en Petén Itzá, y se querían reubicar básicamente a todos los cocodrilos de Petén Itzá a otras zonas, y con otras instituciones no gubernamentales y gubernamentales se escogieron los siguientes cuerpos de agua: Laguna Sacná, Laguna Yaloch, Laguna Chablé y Puerto Arturo. So the main site where the conflict was coming from was Lake Petén Itzá, which is the bigger water body in the map. And the main idea of everyone at first was to relocate the problematic individuals from this place to other water bodies. As you can see in the map, which are in blue font, Laguna Sacná, Laguna Yaloch, Laguna Chablé, and Puerto Arturo. Uno de los, bueno, los conflictos más comunes o amenazas que se encontraron en el lago Petén Itzá fueron trasmayos, desechos sólidos, ganado, que usualmente se encuentra en la orilla del lago, lavaderos pues que no deberían de estar a la orilla de los cuerpos de agua, pero por temas de invasiones se encontraron pues estos lavaderos. Okay, so the main concerns we found on the field trips were fish nets, which are very large in the water bodies, also solid pollution and garbage, cattle, which can be found right next to the water bodies, and also laundry spots, which sometimes are temporal, but it's because there are new settlements of human populations in some areas of Petén. Ok, dentro de los sitios que se monitorearon para hacer las reubicaciones, se encontraron conflictos sociales, urbanización, invasiones. En otra laguna, pues alta actividad productiva. De hecho, en este sitio fue donde se contaron básicamente 8 cocodrilos por kilómetro. Es una laguna muy chiquita, pero tiene bastantes cocodrilos.
En la laguna Chablé, alta actividad reproductiva también, y pues la logística para llegar a estos dos sitios es bastante complicada, y más en época lluviosa. Y en Laguna Puerto Arturo nos comentaban de la salinidad del agua. Parece que tiene niveles salinos altos a diferencia de otras lagunas, y pues también la logística de llegar a esos sitios. So in order to describe the situation in these sites, as you can see in Laguna Sacnab, some of the major or the main situations happening in this place were social conflicts, and also the growth of urban and human settlements, and invasions, also from human settlements moving from one place to another. In Laguna Yaloch, we recorded a very high reproductive activity. This was one of the places where we found more crocodiles, approximately 8 crocodiles per kilometer, and it's a very small water body. Then Laguna Chablé, we also registered high reproductive activity, and it's a place very far away from Petén Itzá. It's very hard to get there. And also in Laguna Puerto Arturo, it's very hard to get to this place logistically, and we had some personal communications from people in this area that reported the salinity of this water body is higher than from other sites. Ok, entonces, bueno, aquí empezas tú, ¿verdad, Dianita? Sí. Dale. Okay. Bueno, ahora yo hablo español y Valeria iba a hablar inglés para que las dos podamos participar un poco. Entonces, lo que resultó de este proyecto fue algo muy importante, la identificación de sectores clave para el conflicto cocodrilo humano, principalmente en Petén. Okay, one of the main result is to identify the key sectors for human-crocodile conflict in the project. Y los 3 principales que logramos identificar fue el turismo, la ganadería y los animales de crianza, y la zona de pesca. The main key sectors were tourism, cattle, and fishing activity. Entonces, en el turismo, pues se registró mucha actividad de alimentación intencional y no intencional, principalmente por el sector hotelero. Petén es un lugar donde hay muchísima actividad turística, y los hoteles generalmente facilitan a los animales la comida para que los turistas pues reserven más espacios con ellos. Asimismo, tours de avistamiento y manipulación que sí se venden, ¿verdad? O sea, sí es una fuente de ingreso para algunas personas. Okay, so in the tourism sector, we identify croc feeding, especially from the hotels that give food to the tourists, and so they can feed the crocodiles and see like the crocodiles in the lagoon. And the other thing was tours, well, crocodile tours, where they manipulate and grab the crocodiles, showing to all the tourists in those type of tours. Usually these tours are given by restaurants. We didn't register to the hotels, but especially to restaurants, and most of the tourism were from the United States. Y respecto a la ganadería y los animales, lo principal que registramos aquí es el daño al ganado o animales de crianza, principalmente ganado joven y genéticamente modificado. Entonces son vacas caras, y por eso es que se volvía un conflicto bastante fuerte, por la inversión que representa producir un animal de estos. Y segundo, pues las aguadas artificiales, que vamos a hablar un poco más de eso adelante, que es una práctica que está creciendo aquí en Guatemala. Okay, regarding to the cattle, well, usually this is like the main conflict, that the crocodiles are eating this like young cattle, which it's
modified genetically, and it's very expensive. And also they build artificial lagoons near, well, inside the Petenitsa lagoon. It's like they build that for other activities, like fish reproductive to reproduce fish in those artificial lakes. Y por último, la pesca, que el sector de pescadores es muy importante porque es el número más alto de accidentes reportados, corresponde a pescadores. Entonces sí son un sector con el que tenemos que trabajar. Y asimismo porque pues hay encuentros fortuitos por el arte de pesca utilizado, ya que la pesca de arpón es muy utilizada aquí en Guatemala. Entonces realmente es un sector que en Petén está creciendo porque existe la pesca pues un poco intensiva por los trasmayos y también la pesca artesanal. Okay, so in the fishing activity, there were like the more accidents reported, it's due to fishing. And the type of fishing here that usually the fisherman goes in the water to fish. And well, it's a sector that it's very important to be, that they should be involved in all this kind of projects, because it's where they have more negative interaction with crocodiles. Bien. Bueno, y más o menos solo para dar una idea de cómo se realizó el plan de gestión, era identificar los sectores que tenían que estar involucrados al momento de resolver situaciones específicas de conflicto cocodrilo humano, cuáles eran las actividades pertinentes para cada una de las instituciones involucradas en vida silvestre, estrategias que pues básicamente era como qué se podía hacer y con una idea clave, ¿verdad? Y lo que hacíamos era construir como una red de cómo era el apoyo, ¿verdad? Si era una situación directa, cuál era la institución encargada de realizar X actividad y cuándo era un apoyo interinstitucional. Okay, so we identify these sectors over here to work with, and they should be like linked in execute different activities. And okay, so we need to identify which institution was in charge of getting this conflict with crocodile and human, also activities that they should follow, this interinstitutional support, because usually sometimes these institutions gave like the responsibility to only one institution, and that's not viable. Also, we identify different strategies where can influence to this human-crocodile conflicts, and the idea was to execute this strategy in order to involve many organizations from these sectors identified here. Siguiente, por favor. Entonces, aquí solo es un ejemplo de más o menos cómo se hizo gráficamente para todas las instituciones su participación, y yo sé que se ve como una gran telaraña, pero era para hacerlo visible, ¿verdad? De que realmente no podemos sobrecargar solo a una institución, sino cómo podemos todos involucrarnos para resolver situaciones de conflicto cocodrilo humano, y pues esto es principalmente ilustrativo. Okay, so this is just an idea of what all this interinstitutional support should be looked or should be addressed. And we can see that not only one institution should be in charge of respond to all this crocodile human conflict. So this is basically like just an example. It seems like a spider web, but
this was just an idea to understand how all this support should be involved in these situations. Y pues queremos hablar un poco como de los nuevos pasos y próximos retos que se vienen con todos estos resultados, ¿verdad? Si quieres, te muere la siguiente porque así vamos avanzando. So we're going to present the new steps and the challenges that we have identified for from this year to the next years, like forward. Como les dijo Valerie, una de las principales ideas de la mayoría de la población es que los problemas se solucionan reubicando animales. Es como la poción mágica para resolver el conflicto cocodrilo humano aquí en Guatemala. E incluso pues en nuestra consulta participativa y en los talleres, esta era una de las primeras opciones para todos. Entonces, una de las primeras, de los primeros retos era comunicar a las personas realmente por qué la reubicación no es la primera salida para resolver este conflicto. Okay, so the first challenge was the first option to solve this problem was the relocation of crocodiles. And usually in all the workshops that we've carried out last year, the first option, like the people suggest to solve the problem, usually to remove all the crocodile from that area, and the people should be like, in peace. So, yeah. Y entonces para nosotros era un poco como presentar a las instituciones que esto era una sobrecarga para ellos, hablando en recursos y en logística, y para las instituciones que manejan vida silvestre, pues las implicaciones biológicas que tiene el estar moviendo animales de manera descontrolada, algo que ha venido pasando en Guatemala desde hace mucho tiempo. Entonces, este fue el primer reto, ¿verdad? Quitar un poco esa idea para darle paso a análisis y alternativas que sean más viables. Okay, so one of the things that we focused on was the institutional overload and the limited resources that they have, because usually to relocate an animal, a crocodile from one area to another one, it was like too many kilometers away, and they do not have unlimited resources for that. And also to understand the biological implications that should be involved in relocate one crocodile from certain area and relocate it to another area that it's very, different habitats and different populations. So this conducted to other analysis and alternatives more viable to see that not do the relocation can solve a problem, or at least mitigate all the interactions that have been happening from a lot of years in Guatemala. Sí. Entonces, con el turismo, pues es algo bien complejo porque no está regulado y ocurre principalmente en el norte de Guatemala, o sea, en Petén, con cocodrilos, ¿verdad? Entonces, esto ocurre con contacto directo por el sector hotelero y los tours, y de forma indirecta por la visita a parques nacionales que son muy importantes como Tikal o Yaxá. Entonces, hay dos tipos de contacto. Okay, so the unregulated tourism is one of the main issues on this topic, mainly in the north of Guatemala, Petén. And one of the things is that the direct contact mentioned again, like the hotels activity and the tours that are offered. And in an indirect way is the visit to national parks, lagoons, and other areas that have crocodiles in it.
Entonces, lo que sí se logró hacer por parte del proyecto es dar información pública respecto a los cocodrilos en Petén para que todos los que estén visitando estén informados de que hay cocodrilos, porque muchas personas van y vienen de Petén y nunca están informadas de que sí hay cocodrilos en el área. Y actualmente nos encontramos pues trabajando con el tema de trabajar en resolver estas prácticas de alimentación intencional e incluso la no intencional, así como el avistamiento seguro en sitios turísticos. Okay, so in what we achieved in the project was to give this public information in order to give a positive focus or impact on crocodiles and how to interact with them. Because most of the tourism that gets to Petén, usually they don't know or have no idea that there are crocodiles in the area. So this is one of the main things that we have been focused on and working on to promote this like correct interaction with crocodiles and humans and human beings. Yeah. Oh yeah, and in the direct tourism, will regulate activities in intentional feeding and non-intentional feeding. And this was like this was addressed by this public information also, and well, getting the support of other organizations to avoid this intentional feeding, and also regulate activities with safe sightings of crocodiles. Yeah? Or... Sí, sí. Ahí está. Aquí unos ejemplos de más o menos cómo fueron a la presentación final. Agradecimiento a los colegas que nos apoyaron con estas fotografías, que son mexicanos también, y algunas de nosotras. Entonces, básicamente era tener información biológica y cultural de los animales y tener códigos QR que pudieran dirigir tanto al grupo de cocodrileros como a CONAP para poder hablar de esta situación. Okay, so basically this is an example of what we present in the project. Try to give information about the biological part and the importance of conserving this the crocodiles. And thanks to our Mexican colleagues that share with us some of these cool pictures. And also we did this QR code to direct to CONAP and also to our webpage where they can search more about crocodiles and have more information about it. And if it occurs an accident, this QR direct to the CONAP webpage where they can call and report an accident or any other illegal activity. Bien, hay más ejemplos. Okay, we have more examples here about to promote this like positive impact to the crocodiles in the areas. ¿Algo más? No. No, siguiente. Bueno, y de parte de la educación ambiental es uno de nuestros componentes más fuertes. Nos gusta mucho porque tenemos un compromiso con todos los sectores de la población guatemalteca. Esto quiere decir que trabajamos pues con cualquiera, ya sea urbano, rural, población en riesgo, conozca de cocodrilos o no conozca de cocodrilos. Hasta como pueden ver, tenemos una fotografía con la Policía Nacional. No son nuestros favoritos, pero también trabajamos con ellos, porque es importante que todos sepan que hay cocodrilos en Guatemala. Okay, so in order of environmental education, we have the compromise with all the sectors of the Guatemalan population. We focus on some sensibilization, education, prevention, and local support. So in all these activities, we try to reach all different sectors, and you can see like the police here, they are not our favorite, but they need to know that there are crocodiles in the area and how to handle, well, the species. Sí,
más fotos. Trabajamos con todos los reptiles, no solo con cocodrilos, pero solo fotografías de nuestros proyectos. Okay, so here are more pictures that involve not only crocodiles, but other animals. And you can see here how like all the people that are involved, children, women, men, like everybody. ¿Algo más? No. Siguiente. Al siguiente de una vez. Entonces, lo último es cómo integramos a los actores locales en esta parte del conflicto cocodrilo humano. En el norte de Guatemala, la práctica de las aguadas artificiales está creciendo a un ritmo acelerado. Este año hubo un reporte, todavía no ha salido completamente público, pero sí es una práctica que está creciendo las aguadas artificiales y es preocupante porque ocurre muy cerca de áreas protegidas. Okay, so the local stakeholders integration, well, it's very important because in the productive sector, especially in Petén, these artificial lakes are becoming like more popular in these few years. And this year, well, it's not public yet, but they're going to publish like this result about how all these artificial lakes are very common and are very popular, especially near protected areas, which also, well, we didn't mention in the previous slides, but the people that construct this, they put crocodiles in it. So that is very important because they are like removing crocodiles from one area to another. I'm going to tell this in Spanish. En las diapositivas anteriores no se había mencionado, pero estas lagunas artificiales que están construyendo muy cerca de áreas protegidas también, la gente que construye eso libera a los cocodrilos en estas zonas para mantener agua en estas aguadas artificiales. So, okay. Sí, está bien. Y adicionalmente, esto es en el norte de Guatemala y en el sur estamos viendo crecer otra actividad productiva intensiva que es el crecimiento de camaroneras. Entonces también es la construcción de estas grandes piscinas para producción de camarón y poco a poco hemos ido escuchando cómo los cocodrilos están llegando a estas áreas, ¿verdad? Y esto pues crea situaciones donde, por ejemplo, en áreas donde haya temporada seca, pues va a haber pues sitios donde se está concentrando el agua y no sé si le puedes dar siguiente, ¿vale? Y lo que ocurre... Espera. No, está bien, pero es que solo es para que salga una figurita. Entonces, entonces vemos que esta actividad crece y entonces los cocodrilos en algún momento ven estos espacios como una oportunidad para llegar. Okay, so in the South Coast, what is very, well, it's becoming very popular are the shrimp farms that usually are spaces that crocodiles search to. I mean, they get there through other water bodies and are, well, creating certain type of problem in that areas. And they try to, well, they try to maintain the crocodiles like away from the farms, but even these shrimp farms are becoming popular too. So during dry season, they can see like more crocodiles in the area. So that is becoming a huge problem there because people are afraid of them and, well, usually kill them. Y entonces, solo perdón, antes de que te vayas, esto es bien importante porque el sector productivo en Guatemala es alguien que domina los espacios y la producción en Guatemala casi siempre es muy agresiva, pero actualmente por todo este tema de producción sostenible, pues hay un llamado a estas personas a que busquen prácticas más amigables. Entonces nosotros lo queremos ver como una oportunidad y ya lo estamos haciendo, participando, dando talleres informativos al personal, tanto de fincas camaroneras como de espacios de ganadería. Okay, so this productive sector is the one that has like the main power in Guatemala.
related to money. And well, usually we're looking for this type of sector to join this initiative, so they can understand better how to coexist with crocodiles. And since they are looking to be like more sustainable, that's like the way we can get into these spaces. And also one shrimp farm called us to give an environmental workshop with them, and also with all the staff in the farms, so they can understand how the crocodile, the behavior of the crocodile, the biological part. And that was like a huge step in that productive sector. Bien. Y por último, la situación de los pescadores, ¿verdad? Porque realmente sí es una situación preocupante, porque pues realmente tampoco son atendidos por las instituciones que deben trabajar directamente con pescadores. Lo vemos también como una oportunidad para generar alianzas, porque tienen un alto grado de conocimiento de dónde encontrar a los cocodrilos, la dinámica de cuándo salen, sus tiempos en el día. Y hay mucha disposición comunitaria en trabajar con el grupo. Entonces, este es otro de los grupos prioritarios para poder tomarlos en cuenta en el trabajo con cocodrilos. Okay, so one important stakeholder alliance is with the fishermen, because it's where we have higher attack reports. Also, they have like a huge understanding and knowledge about where the crocodiles are and how do they also interact with the fishes usually. And they have like this, they are willing to support us and be part of this alliance, because they want to understand more about crocodiles and how to interact with this species also. Entonces, básicamente un resumen de esto es incluir pues la sensibilización ciudadana con educación ambiental, la evidencia biológica que estamos recolectando con los proyectos, los registros de accidentes, y poder coordinar con instituciones que tienen pues un poco más de injerencia en decisiones públicas, y poder implementarlo en corto, mediano y largo plazo para resolver el conflicto cocodrilo humano aquí en el país. Okay, so one thing to do in the future is have this citizen awareness, the biological evidence, well, the decisions based on biological evidence, the knowledge between the interaction of between crocodile and human, and also in the part of the government management, like to involve all of this and seek for the correct conservation of the crocodile. ¿Ya hablaste de los cortos? No. Sí, que lo vamos a implementar en... Okay, so all of these topics are, we're set in different timelines. For example, we have like the short time with this 1 year, medium term 2 to 3 years, and the long term 4 to 5 years to implement all of these topics. Y bueno, para finalizar, gracias a todos por conectarse, los que nos están viendo, y gracias a los organizadores del evento por tomarnos en cuenta. Creo que para Valeria y para mí es muy satisfactorio estar aquí, y solo queremos decir que Guatemala está trabajando, estamos presentes y queremos seguir avanzando en el trabajo con cocodrilos. Hay muchas lecciones aprendidas y hay mucho trabajo que hacer. En esta pantalla pueden ver nuestras redes sociales y nuestro correo por si desean contactarnos. Y no sé, Valeria, si tú quisieras agregar algo más. No. Okay, well, thanks to the organizers, and we're very proud to present all of this. Guatemala is working in the crocodile area,
I know that maybe we're getting like slow, not too fast as Mexico or any other country, but still, I mean, we are very proud to say that we are here, we are present, and we are willing to still working with crocodiles. You can see our social media where you can search us, and also if you want to write us an email, you can use, well, you can write into that in this email. And well, nothing. Thank you. Muchas gracias por la invitación. Thank you for the attention. And if you have any other questions, please let us know. Muy bien. Vale y Diana, excelente trabajo que están desarrollando, información además muy organizada, las felicito. Thank you, Diana and Vale, you are doing a very good job. Very well organized, so I congratulate you for this very good job. We don't have time for questions, so if somebody wants to write down your question in Facebook, you can do it, and Diana and Vale can answer later on. Si alguien tiene alguna pregunta, ya no tenemos mucho tiempo. Tal vez tenemos, bueno, es que mi teléfono y mi computadora tiene un poco de diferencia. No tenemos mucho tiempo, tenemos tiempo para una pregunta. Bueno, una pregunta, vamos a ver si aquí en Facebook. Bueno, creo que no tengo una aquí me mandaron un WhatsApp. Dice que si han tenido pues, complicaciones para obtener recursos con el gobierno de Guatemala. Esa es una pregunta. Have you had problems in order to get funds from Guatemala government? Well, sí, no sé, Diana, ¿traduces tú o traduzco yo? Yo traduzco, dale. Va. Sí, sí, se ha tenido algunos problemas con recibir fondos de gobierno. Realmente el proyecto del año pasado fue por interés del gobierno, básicamente por este sector productivo que tiende a tener mucho poder en el país. Se comunicó directamente con el gobierno para hablar de este problema y el gobierno, la forma de canalizarlo fue a través de un proyecto de investigación y así fue más fácil que nos dieran nosotros fondos para ejecutar un proyecto de esta magnitud. Okay, so yes, we've had several issues to get funding from the government. Actually, this project was the result of a complaint from the productive sector here in Petén. So because they have a lot of power and domain over the resources, they complained to the government, and the way the government proposed a solution was to produce a project through CONAP, which is the wildlife management institution here in Guatemala. So that's why it was a lot easier to get the funding this time, because it was a complaint from a major stakeholder. Ok, bueno, muchas gracias Valerie García y Diana pues, por su excelente presentación. Vamos a pasar a la presentación de Marisa Telles de Belice. Vamos a disfrutar ahora de esa presentación, disfrutamos de la de ustedes. Thank you very much, Diana Velázquez and Valerie Garcia for your excellent presentation. Now we are gonna switch to and we're gonna listen and see the Marisa Telles from Belize, his lecture. So Daniel and I are gonna present. Daniel, ¿puedes presentar los títulos? El título en español y en inglés, por favor. ¿Sí lo tienes? Si no, yo acá lo tengo. ¿Sí me escuchaste, Daniel? Ok. Marisa Telles va a presentar su ponencia sobre fomentar el orgullo y la administración de la comunidad para promover la coexistencia de los cocodrilos
Y se llama, en inglés es Building Community Pride and Stewardship for the Crocodile Coexistence, presented by Marisa Telles. Marisa Telles, vamos a leer ahora su currículum de vida en investigación, y tiene un proverbio egipcio antiguo muy interesante. Dice: si una mujer ama a un cocodrilo, asume su carácter. Y lo estoy viendo aquí con las mujeres con Treya Picking de Jamaica, con Vale y Diana de Guatemala, y pues ahora con la doctora Marisa Telles. La doctora Marisa Telles comenta: a una edad en la que la mayoría de las niñas jugaban con muñecas, la doctora Marisa Telles estaba desarrollando conocimientos sobre los principales depredadores del mundo, ya que sabía desde temprana edad que quería ser defensora y líder en la conservación de los principales depredadores del mundo, en particular los cocodrilos. Los libros, la televisión, las instalaciones locales de vida silvestre fueron las únicas salidas para ella, que ella experimentara los cocodrilos, dado que crecía en los suburbios de Los Ángeles, California. Después de recibir una licenciatura en antropología cultural y una licenciatura en zoología en la Universidad de California, Santa Bárbara, en 2005, Marisa finalmente obtuvo su experiencia práctica con cocodrilos en la ecoestación en Culver City, California, y poco después comenzó a trabajar en el zoológico de Los Ángeles. Fue trabajando en el zoológico que se dio cuenta de que quería regresar a la escuela y dedicarse verdaderamente a la investigación científica con los cocodrilos, en particular investigando su interacción con parásitos. Marisa obtuvo su maestría en 2010 y un doctorado en 2014 en la Universidad de California en Los Ángeles, estudiando la interacción entre parásitos y cocodrilos. Ha publicado un libro y varias publicaciones científicas. En el 2013 fue invitada a convertirse en miembro del grupo de especialistas en cocodrilos del CSG de la IUCN, y también fue nombrada presidenta de la subregión de Centroamérica y el Caribe del CSG, el grupo de especialistas en cocodrilos. Después de recibir una beca postdoctoral de la Fundación Nacional de Ciencias a través del gobierno de los Estados Unidos para investigar la salud y la biodiversidad del hábitat de los cocodrilos en Belice, Marisa pronto llamó a Belice su hogar. Al observar la diferencia que su investigación y divulgación estaba haciendo en las comunidades locales, Marisa estableció la Coalición de Investigación de Cocodrilos, CRC, para promover aún más la investigación de cocodrilos y la participación comunitaria para ayudar a la conservación de los cocodrilos y su hábitat. Desde el establecimiento del CRC en 2016, Marisa ha observado que su comunidad de Plasencia Lagún desarrolla tolerancia, orgullo y respeto por los cocodrilos locales. Marisa es actualmente copresidenta de la Comisión Nacional del IUCN para Belice. Listo, Daniel. Hey, so presenting Dr. Marisa Telles, she has a phrase that says, if a woman loves a crocodile, she takes on its character, which is an ancient Egyptian proverb. At an age when most girls were playing with dolls, Marisa Telles was developing knowledge of the world's top predators, as she knew at a young age she wanted to become an advocate and leader of the conservation of the world's apex predators, particularly crocodiles. Books, television, and local wildlife facilities were the only outlets for her to experience crocodiles, given she was growing up in the suburbs in Los Angeles, California. After receiving a bachelor's in cultural anthropology and a bachelor's in zoology from the University of California in Santa Barbara in 2005, Marisa finally got her hands-on experience with crocodilians at the eco stations in Culver City, California, and soon after began working at the Los Angeles Zoo. It was working at the zoo that she realized she wanted to head back to school
and truly pursue scientific research with crocodilians, particularly investigating their interactions with parasites. Marisa received a master's in 2010 and a PhD in 2014 from the University of California, Los Angeles, studying the interaction between parasites and crocodilians, publishing a book and various scientific publications. In 2013, she was invited to become a member of the IUCN SSC Crocodile Specialist Group, the CSG for short, as well as appointed as sub-regional chair of Central American and Caribbean for the CSG. After receiving a Natural Science Foundation postdoctoral fellowship through the United States government to research the health and biodiversity of crocodilian habitat in Belize, Marisa soon called Belize home. Observing the difference her research and outreach was making in the local communities, Marisa established the Crocodile Research Coalition, CRSG, to further promote crocodile research and community involvement to assist in the conservation of crocodilians and their habitats. Since the establishment of the CRSG in 2016, Marisa has observed her community of Placencia Lagoon building tolerance, pride, and respect of local crocodilians. Marisa is currently the co-chair of the IUCN National Commission for Belize. Thanks again, Melissa, for her presentation. All right, let me share. I think Valerie needs to unshare. Marisa, Mhm. Daniel will Here we go. translate you, and if you give short ideas, he will translate it, and you can Yes. give more ideas. Okay. Buenas noches a todos. Good evening to everyone, or good morning if you're on the other side of the world. My presentation today or tonight, is to discuss some of the outreach and community involvement that we have conducted around the Placencia Lagoon through my organization, the Crocodile Research Coalition. Una buenas noches a todos, nos da Marisa, y ella nos va a presentar sobre el alcance y el trabajo que ha hecho ella con las comunidades, pues en Belice. Yes. My focus for this presentation is solely on the outreach and how we have built a community that has in a very short time gone from a fear of crocodiles to pride and stewardship, mainly because through social media and emails, this seems to be a hot topic where many people internationally have contacted the CRC in regards to our success with the community. Ella se va a enfocar aquí platicándonos sobre los esfuerzos que ha hecho sobre el resguardo de cocodrilos y el trabajo que hacen con el CRC, con las comunidades. A saying that, or something that I say a lot in regards of conservation, and this is towards crocodiles, is that conservation is not just about wildlife, it's about people. Una de las cosas que ella nos menciona es que es un dicho que ella dice que la conservación no es solo sobre la vida silvestre, la fauna silvestre, sino es sobre las personas. If we want the true success of any conservation program, if we want long-term success, we need community involvement. We need the local communities to be educated about the facts, about the truth, and we need to build pride and stewardship, as communities or people will not want to conserve or save what they do not value. Si realmente queremos una conservación verdadera, es muy importante incluir a las personas
para esto, para lograr una administración y conservación adecuada de las especies con las que estamos trabajando. Just a quick background about the Crocodile Research Coalition. So we are a small organization of 4 people and various volunteers throughout the country. But our mission statement is to promote the conservation of crocodiles and their habitats throughout Central America and the Caribbean. As the CRC, we will be launching a satellite station in Dominican Republic come April 2024. And we promote the conservation of crocodiles through community involvement, research, but most importantly, education. And I think education and community involvement is probably the highlight of the CRC more so than research, because we've seen through community involvement and education, that is what has created the change for crocodile conservation in our local areas. El CRC es el grupo en el que ella está, es un grupo pequeño de 4 personas, y pues se trabajan principalmente pues en la es la coalición de investigación de cocodrilos y se enfocan en Sudamérica. Comentan que van a lanzar una estación satelital en abril del 2024 y ellos se dedican principalmente a promover la conservación de cocodrilos a través de la involucración de comunidades y la investigación, pero principalmente de la educación hacia las comunidades que se desarrollan con los cocodrilos. Oops, there you go. Let me just skip that over. Okay. So with the CRC, we have a deep commitment to communities, and I will just be giving examples of some of the ways we have involved ourselves within the community that's not directly conserving crocodiles, but one thing that has been so important that we've seen in regards of change with our community to accepting, tolerating, and wanting to conserve crocodiles is building a relationship with our community. And when I say building a relationship, it's not just going into a school once a year for a presentation. It's not just putting up posters, or it's not just passing a flyer and then moving on. It is truly building a relationship with the community. Una de las cosas que ha sido de lo más importante en la conservación de los cocodrilos es el hecho de construir una relación con las comunidades. Y esto no se refiere en ir una vez al año a las escuelas, poner publicidad, poner carteles, sino a hacer que las comunidades se relacionen con los cocodrilos y puedan así entablar un sentido de pertenencia. I don't want to disregard passing out flyers, passing out pamphlets, but from the experience that I have seen in my career is that people might read something, throw it away, but it's by building a relationship, by building network and seeing the community, seeing you involved in various parts of community events, such as we have a picture here where we are participating in a marathon. We're helping out at a water station, constantly organizing with the community or other organizations with a trash cleanup. The other thing is that, or I'll stop right there. Sorry. You can translate. Thank you. Yeah. Habla de que no es la intención hacer menos la publicidad que se hace sobre los cocodrilos. No es hacer menos el hecho de que se entreguen panfletos o volantes, sino que por su experiencia, cuando a las personas en las comunidades se les da un papel, las personas lo leen y luego pues lo tiran. Sin embargo, al construir una relación, las personas se apropian más del conocimiento. Por ejemplo, en las fotos, en la de arriba a la izquierda, se muestra, ellos hicieron un taller para
de colección de basura, donde lo enfocaron, pues ellos estuvieron hablando de los cocodrilos, pero hicieron cosas, ¿no? Ellos también hicieron maratones y han hecho más eventos con la comunidad para que se sientan relacionados. And in regards of participating in other community events, I'm sure all of us have experienced this or heard this, where there are going to be some community members that, oh, you love crocodiles more than people. And we have seen that type of thought being reversed when people start seeing us involved in other community events, because they see that we are there for the community. You start building trust, you start building a relationship where people then become more open-minded and understanding why they have to tolerate crocodiles. And they start losing a little bit more fear as you start educating them, and you start seeing a shift in perspective of crocodiles just because you've built that relationship. Y respecto a participar con las comunidades, siempre todos nos encontramos con personas que empiezan a decir, es que a ti te importan más los cocodrilos que a las personas. Y ellos con su trabajo han visto que este tipo de personas se suelen poco a poco involucrar más en los eventos que hacen, ya que los mismos eventos les abren más la mente y les permiten entender más sobre cuál es la importancia de cuidar a los cocodrilos. And in addition to the commitment to the communities, it's not just about our local community, it's about the whole community of Belize. And so I have made it an effort that we have also built relationships with national news media, whether that's newspapers or, as we see here, with one of the local morning shows. We don't just contact the newspapers once a year. We don't just go on TV once a year. It is multiple times a year, because the education needs to be continuous. If education is only once, it goes in one ear and out the other. But as people start to hear and see more about the education, we've also seen a shift where there's other people elsewhere in Belize shifting their views, but also now we have the media more on our side, given we are building the relationship with constant media interaction. Y aparte del compromiso con las comunidades, también es importante esforzarse en contactar a otros grupos, ¿no? Como las cadenas de noticias, periódicos y radio. Y esto no solo una vez al año, sino múltiples veces, ya que esto les ha permitido ver cómo las personas van cambiando su mente, y esto les ayuda pues más, ¿no? A que se vayan poniendo del lado de los cocodrilos y de las personas que quieren conservar a los cocodrilos. Another commitment to our communities is, I very much believe, and I tell this to my team, we are not the saviors for crocodiles. The CRC, we are merely a catalyst for conservation of crocodiles, their habitat. We need to build more wildlife champions and wildlife ambassadors. And that's been something that we have also seen, investing the time of finding various people, various animal lovers, nature lovers in each community, and investing the time so that the community sees them as the crocodile champions. And that has also helped us in our mission in regards of coexistence, because we can't be everywhere. So that's why we have invested our time of finding other people elsewhere to also be the voice for crocodiles. Otro de los compromisos que se tienen con las comunidades es algo que ella le dice a su equipo, es que no decir que el CRC son los salvadores de los cocodrilos, sino ellos construir a otros embajadores y otros campeones de la naturaleza, establecer miembros en las comunidades para que así estos miembros sean vistos como los héroes de la vida silvestre, ya que ellos pues no pueden estar de todos lados.
A really good example of this is the picture to the right. This is Austin Bennett, a fisherman who saved a crocodile one day, called us up, and we started to invest in him. We started to train him. And in Belize City, pretty much anytime a crocodile was found in a backyard, it was killed. But now in Belize City, we have someone that has now become nicknamed the Belizean Steve Irwin, and he has been helping us in relocating crocodiles, but now we have also started to see a shift of tolerance now that we have a key ambassador for crocodiles in a city that's about 3 hours away from us. It's been the community, having someone from that community being a champion seems to get the community more gets the community to become more tolerant of crocodiles faster than people from outside of the community. Un buen ejemplo de esto, de los héroes y campeones de la naturaleza, es la imagen de la derecha, que él era un pescador que una vez salvó un cocodrilo y les llamó, y ellos lo comenzaron a entrenar. Previamente, siempre que en Belice se encontraban un cocodrilo en algún lugar, pues lo mataban, pero ahora siempre llaman para reubicarlos o ver qué hacer con ellos. Y son personas como él, que ahora son llamados como el Steve Irwin de Belice. Y esto es la muestra de que hacer campeones de la vida silvestre y de los cocodrilos hace que la comunidad se vuelva más aceptante de este tipo de animales. Another part of our program, like through conservation through communities, is not just having us, the CRC, going out to do the research or putting up signs, but it's getting community, mainly the youth, to be involved with our work and with our conservation efforts. Again, the CRC, we should just be a catalyst. It should be the community, in a sense, that's truly the leaders of conservation. So here we have had youth helping us with nest surveys. We put up a crocodile sign in front of the school, but we had kids from that school helping us put up the crocodile sign. And we have gone to the local library and have read various crocodile and nature books, and getting some of the older kids to help us reach the younger kids. And so it's not just about us conducting research or conducting outreach, but it's getting the community involved and making them feel that they are part of the conservation efforts. Es muy importante hacer que la comunidad, especialmente los niños y los jóvenes, se involucren en la conservación. Aquí, por ejemplo, los han pedido a los niños que los acompañen a colectar nidos de cocodrilos. También los han puesto a que les ayuden a hacer encuestas sobre la opinión del público de los cocodrilos. Y en la imagen de abajo se ve cuando ellos fueron a poner unos señalamientos con información sobre los cocodrilos y hablando de la presencia de los cocodrilos en el área. Y quienes pusieron el letrero, pues fueron los niños. Esto pues ayuda nuevamente a que la comunidad se sienta más involucrada respecto a la conservación de los cocodrilos y no sea algo que simplemente van unas personas y les dicen que hay que cuidarlos. I have talked about this program at many CSG meetings, but it's been a program that has illustrated a lot of success of getting community interested and involved with crocodile conservation. This is our wildlife youth group. It's called Next Gen Croc. And we take out youth anywhere from 8 to about 15 years old. And they participate in various research and outreach opportunities. We are truly trying to build a strong foundation
of the next conservation and environmental leaders of Belize. Este es un grupo que tienen de Next Gen Croc, de la siguiente generación de cocodrilos, que cultivan a la siguiente generación de biólogos, de cocodrilianos, ¿no? Y ellos se llevan a los niños a que participen en proyectos de investigación para involucrarlos más en la ciencia y la conservación. And with this program, we have seen adults, even if they don't want to listen to us about crocodiles, we have seen them listen to these young leaders, whether it's their parents, their teachers, their neighbors. They have become another voice for conservation of not just crocodiles, but habitat and other wildlife. And one thing that we have experienced, for example, one of our students, Annabelle here, she was a student of ours for 6 years. And she's now in her early 20s. And I see on Facebook, I have heard from other people that even though she's not a biologist, she has become a leader of crocodiles and an environmentalist within her community. So we have, even if these kids don't become biologists, this program has illustrated, it has made a difference where they have built leadership skills and they're continuing the mission of the CRC, even though they're not continuing a career in science. And that has been another key for us in creating crocodile coexistence. Aquí, por ejemplo, la chica que está arriba a la izquierda, ella es Annabelle, y es una de las estudiantes que estuvo con ellos, y ella la ha visto en redes sociales, que sube fotos y videos y comentarios, y que a pesar de que ella no es bióloga, se involucra en la conservación y ella se ha transformado en un ícono de la conservación de cocodrilos. Este programa ha hecho que jóvenes como ella, que a pesar de que no se dediquen a la ciencia o no estudien para ser biólogos, muchas personas como ella se transformen en íconos para la conservación de los cocodrilos. Getting into social media and our language in regards of how we present crocodiles. So the CRC, we do rehabilitate crocodiles that have been injured or sick, and we take them into our facility. We do have 5 crocodiles at our facility that cannot be released back in the wild, but we always tell the stories of these crocodiles and whether they're rehab or are captive crocodiles. También aquí tienen embajadores, ¿no? Que son cocodrilos o individuos en las instalaciones que son tanto de rehabilitación, que tienen algún problema, los rehabilitan y los liberan, como también tienen otros que no son de rehabilitación, que tienen algún problema en el que no los pueden liberar a la naturaleza, pero ellos también se han convertido en embajadores de la conservación de los cocodrilos. And one thing that's been very important when we tell the stories about our crocodiles that are going through rehabilitation or our crocodile ambassadors is we very much watch our language. And as I mentioned, we utilize social media to tell their stories. But one thing that's very important is we make sure we use words that do not subconsciously put fear about crocodiles into the minds of people. Es una cosa muy importante cuando se habla de la rehabilitación de los cocodrilos o de los embajadores de los niños cocodrilos, es cuidar el lenguaje que se utiliza. Es importante
cuando ellos hablan con las redes sociales o con los noticieros o periódicos, es no utilizar palabras que puedan ser relacionadas inconsciente en el subconsciente y generar miedo o algo similar con los cocodrilos, sino más bien generar respeto y educar a las personas. So for example, we never use the word problematic crocodile. We had to relocate a problematic crocodile. We had to move a relocated crocodile. Because when you say problematic, you're already subconsciously telling people you have to be afraid of these animals and these animals are out to get you. What we do instead is, one, I personally have never truly encountered a problematic crocodile. It's usually not the problem of a crocodile when there is a negative interaction between communities and a crocodile. The true problem is the bad behavior of people, possibly harassing or directly feeding that animal. I'll stop there. Por ejemplo, una palabra que ellos cuidan mucho de no usar es cocodrilo problemático, ¿no? O de que tienen que reubicar a un cocodrilo problemático, ya que al usar estas palabras se les está diciendo a las personas que hay que tener cuidado con estos animales, que estos animales te quieren hacer algo. Ella menciona que nunca ha tenido un cocodrilo problemático, sino que la mayoría de las veces el problema es más bien el comportamiento que las personas tienen alrededor de ese cocodrilo, lo que comienza a generar un problema. So, for example, if there is an animal that has been fed by people and has lost its fear of humans, we never say in our social media, in our stories, we had to go relocate a problematic crocodile. We use the word habituated because that's exactly what it is. That animal has been habituated by the bad behavior of people. And we very much, whether it's our interaction with the community, whether it's with media, we definitely let people know that that animal is a habituated animal. And if there is a crocodile that has, and this has happened, where they're hanging out in somebody's pool, that's not a problematic crocodile either. That is a displaced crocodile. Nobody calls you a problematic person if you get lost in a neighborhood. It's very similar. So we use these words that do not subconsciously put fear in people. And even just our choice of words and maybe our choice of music when we may be telling these stories, we have also started to see the shift of people and how they perceive crocodiles. Otro ejemplo es que si hay un animal que ha sido alimentado por las personas y este animal ya perdió el miedo hacia los humanos, no usan la palabra de que el cocodrilo es un cocodrilo problemático, sino más bien usan la palabra habituado, que este animal se habituó a la presencia de las personas. Por ejemplo, si un cocodrilo se mete a la alberca de una persona, no es un cocodrilo problemático, sino es un cocodrilo que se encuentra en otro lugar. Por ejemplo, una persona, si hay una persona perdida, pues no decimos que es una persona problemática, simplemente es una persona que está en otro lugar y no sabe dónde está. And also in watching the language, none of the crocodiles that we re-release or none of the crocodiles that are under our permanent care do we use names that can also ignite fear, such as Bone Crusher or Jaws. We use names that are a little bit more common names or more endearing. For example, this picture of this crocodile here, we named Tortilla. And the reason for that was this little crocodile was being fed tortillas by a little boy. And it is amazing how we relocated this. We put this animal in a rehabilitation program to get it to not associate people with food
And this happened about 3-4 years ago. I still get people asking if we know what happened to Tortilla, like how's Tortilla doing? And it's just from using a fun, loving name that was connected to the story. So people that had no interest in crocodiles started to fall in love with this little crocodile just because of the name. And we have seen that with other crocodiles by just not using names that can ignite fear consciously or subconsciously. That's another way where you can start bringing people to be a little bit more interested about crocodiles. También al cuidar nuestro lenguaje, ninguno de los cocodrilos que ellos manejan en los rescates y en las reubicaciones o de los que tienen en sus instalaciones, les dan nombres que puedan generar miedo, ¿no? Como el quebrantahuesos o nombres impactantes, sino más bien les dan nombres comunes. Por ejemplo, el cocodrilo que tienen en esta imagen, le llamaron tortilla. Y esto es porque había un niño que le daba tortillas al cocodrilo cuando estaba chiquito. Y dice que es sorprendente porque así las personas lo recuerdan mucho más. Que en el caso de este cocodrilo, incluso 5 años después, las personas aún le preguntan que qué pasó con Tortilla. Y de alguna manera, pues las personas se enamoraron de este cocodrilo solo por su nombre. El simple hecho de tener un nombre así, pues las personas les ayuda a no generar miedo hacia estos animales. Also, what has assisted in getting non-crocodilian lovers within our community or outside of our community is really highlighting some of our crocodiles that are in captivity and showing target training videos. And the one thing with the CRC is with our crocodiles that are under our permanent care, our training, our videos are not aggressive. You don't see these animals chasing us. You don't see these animals being aggressive towards us. And this has provided a different perspective to people about crocodiles because the majority of the time, what they see on TV, such as Animal Planet, or maybe other social media, it's only sensationalizing or illustrating crocodiles in a very dramatic way. So videos like this shows another side of crocodiles, especially our crocodiles here in Belize, which are relatively timid and shy of people. Otro aspecto que ellos hacen es que comparten videos sobre el entrenamiento con los cocodrilos, entrenamiento con objetivos, ¿no? Y ellos siempre muestran videos con entrenamiento o aspectos que no sean agresivos. Ellos no muestran cosas agresivas como los animales persiguiéndolos mientras ellos tienen un pedazo de pollo en las manos, o los animales intentando correr o acercarse hacia ellos, ya que este tipo de videos que ellos muestran los animales, pues ayuda a generar información positiva, a diferencia de muchos otros videos con cocodrilos que se muestran en las redes sociales, que muestran una faceta sensacionalista de los cocodrilos que tiene un impacto pues un poco más negativo sobre los animales, y pues esto les ayuda a mostrar cómo son los animales realmente. En el caso de Belice, los cocodrilos suelen ser pues tímidos y alejarse de las personas, no lo opuesto. Let me just show this. I'll show this video now. Target. Good target. Good target. Smile. Good smile, Eamon. Good smile. Stay. Good target. Another way we have involved our community to
to feel included, to start building pride, to start building stewardship about the crocodiles in Placencia Lagoon is our community science program. So with this program, anytime the community sees a crocodile, they give us information about the date, the time, and the behavior. And through this observation, people are starting to realize they have their neighborhood crocs. So you have some neighborhoods that have a crocodile named Jeff. You have others that have Charlie, which is the picture here. Charlie is a 14-foot American crocodile. And by getting the community involved in these observations of the crocodiles and getting to know their local crocodiles, you start seeing the ownership. You start seeing the pride of these crocodiles. And because of that, we have also started to see a decrease of harassment towards crocodiles in the last several years in the Placencia Lagoon. En la ciencia comunitaria, que es de las otras facetas que ellos trabajan, han logrado que las personas se apropien de la presencia de los cocodrilos. Por ejemplo, las comunidades les dan nombres a los cocodrilos en las zonas de donde viven, así como Charlie, Pedro, Luis. Y esto se observa que se genera un orgullo y una mayor apropiación de los cocodrilos, lo cual ellos han observado que se muestra un decremento en las personas molestando a los cocodrilos en esta laguna donde ellos trabajan. And with this program as well, because now you have a community that is, you have more people observing crocodiles and their behavior and how they react to humans, how they react to dogs. It is now breaking the stereotypes and the false facts that these crocodiles want to attack people, want to attack dogs. And so by people observing the behavior of these animals, they're starting to appreciate crocodiles and are starting to build the tolerance to coexist with them. A través de este programa también han visto que las personas observan a los cocodrilos y su comportamiento. Han visto cómo se comportan los cocodrilos cuando van a cazar o cuando están tranquilos o descansando. Y al observar su comportamiento, las personas comienzan a apreciarlos, a los cocodrilos, y dejan de tenerles miedo y a entender cómo es que se comportan. Y esto les ayuda a evitar ataques tanto a personas como a perros y otros animales domésticos. So another important part of building crocodile appreciation in not just our community, but throughout Belize, and Valerie had mentioned this as well, is reconnecting culture to nature. And this has been something that has been lost through colonization as well as modernization. Otro de los aspectos importantes es conectar a la cultura, a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se habla de que los mayas veneraban a los cocodrilos como un símbolo de la vida y la conexión entre el cielo y la tierra. Y es algo que se ha perdido y ellos intentan recuperar. In regards to reconnecting culture to nature, and this is where I have brought some of my Indigenous background into our outreach and how we approach outreach and education, is that if we lose a crocodile, if we lose crocodiles, if we lose a specific tree, especially when there's been a connection through culture, when we lose those animals, we lose a bit of who we are. So that is something that we have been voicing and educating
in regards of our educational outreach is that crocodiles are part of the Belizean culture. And if we lose them, we lose a piece of who we are, and we lose a connection to our ancestors. We lose a bit of our history. And that has seemed to hit more people than saying, well, we don't want to lose crocodiles because they're ecologically important. Because some people don't care. Oh, but we don't want to lose crocodiles because they're good for tourism. Some people don't care. But when you connect to people at the level of culture, that seems to have connected, has helped us to connect with people that otherwise would not have wanted to care about crocodiles. Respecto a la reconexión de la cultura de la naturaleza con las personas, ella habla un poco sobre su pasado indígena, ¿no? Con las personas, y que les habla que cuando las personas pierden a los cocodrilos, a un cocodrilo, pierden parte de lo que son, ¿no? Pierden la conexión hacia sus ancestros y pierden parte de su historia, de su cultura. Y han visto que esto es más efectivo que decirle a las personas que no queremos perder cocodrilos porque son buenos para el ecosistema o que son buenos para el turismo. Pero cuando les dicen que al perder los cocodrilos pierden parte de su esencia, de su cultura, de su historia, que han visto mejores resultados en la respuesta de las personas que con otros temas. So part of the work that we have done in regards of making the connection between cultures, between crocodiles and culture is the CRC. We have done a lot of anthropology work in regards of trying to revive lost education of the Maya, of the first Creole, of the Garifuna here in Belize, because a lot of cultural connections have been lost. And so reviving this information has revived people's interest in crocodiles. Parte del trabajo que han hecho para establecer la conexión entre los cocodrilos y la cultura, aquí han visto que se han hecho más esfuerzos, ¿no? Para investigar y aprender más sobre la conexión de los cocodrilos con los mayas y con otras culturas que había pues, en la zona. So are we making a difference? We have seen a community since I've been in Placencia since 2016. We have seen a community where the moment a crocodile was observed, they wanted it removed. And within a pretty short period of time, we now have a community that has excitement towards crocodiles, that is very protective of their crocodiles. There was a crocodile that was illegally hunted a few years ago. And instead of comments about making boots, we're glad to see a crocodile to have been killed, the community expressed sadness. And we had many old residents and conservationists say in this community that if it wasn't for the difference that or our community outreach in this community, the comments would have been more negative towards crocodiles, but we actually had a community that mourned the loss of a large crocodile. Y aquí nos pregunta que si ellos están haciendo alguna diferencia. Y ellos han visto, en el caso de una comunidad desde 2016, cuando veían un cocodrilo lo querían eliminar del sitio. Y ahora la comunidad los quiere proteger. Menciona un caso donde hubo un cocodrilo que fue cazado ilegalmente y en lugar de que las personas pidieran que hicieran botas con el cocodrilo, la comunidad pues en general expresó tristeza y que algunos de los miembros de la comunidad les mencionaron que gracias al programa de alcance de comunidades es que se ha visto esta transformación de la percepción de los cocodrilos en la comunidad.
And we have a community where I have found out that when new residents or new workers come into this community, I am now finding out how the education that we have done in regards of how to live alongside crocodiles. It's not even coming from the CRC anymore. It's coming from the residents. It's coming from the businesses now. So we are now have become just the catalyst for crocodile coexistence here, as the community has become the real conservationist when it comes to crocodiles here in Placencia Lagoon. Ellos han visto que cuando nuevos residentes llegan a estas comunidades, la educación sobre cómo vivir con los cocodrilos ya no viene del CRC, del grupo de Marisa, sino que ahora viene de los residentes de la comunidad, de los vecinos, del dueño de la tiendita. Son ellos quienes les están enseñando a las personas nuevas en la comunidad sobre cómo vivir con los cocodrilos. So in summary, what we have observed that has assisted us in regards of building pride and stewardship and a community that wants to coexist with crocodiles. The main points are, one is participating in various community events, whether they're related to crocodiles or not, because you're building relationships, you're building a network, you're building a trust within your community. Also, it's continuous education. The CRC, when it comes to schools, we also go to businesses. They don't see us just once a year. They see us multiple times a year. So they know our face, and the continuous education builds education amongst the people on how to coexist with these animals. You know, and I'll stop right there real quick. En resumen, ellos han observado que lo que más les ha apoyado a construir orgullo y cultura sobre los cocodrilos es hacer que las comunidades participen en eventos, aunque no necesariamente estén relacionados con los cocodrilos, ya que esto ayuda a construir las interrelaciones dentro de la misma comunidad. También es importante que ellos se esfuercen en construir más escuelas y más centros de educación y que ellos estén yendo constantemente a las comunidades para que no los vean solo una vez al año, sino que los vean constantemente y sientan que ellos también son parte de la comunidad. And again, we are very careful with our language, and also by really connecting crocodiles to culture and utilizing that to also build pride and stewardship is how we have also seen more of a community that wants to coexist with crocodiles. But I think my biggest take-home point for really building a croc-wise community, and it takes a lot of effort, it takes a lot of time, but it's so worth it, is investing your time into building relationships with the community and getting them involved. I am, in our experience, investing yourself in the community and building relationships has really assisted in the mission of the CRC here in Placencia Lagoon. Nuevamente aquí es muy importante ser cuidadoso con el lenguaje, ¿no? Y buscar maneras para conectar a los cocodrilos con la cultura de las personas. Esto es como ellos han visto el mayor crecimiento de una comunidad que quiera coexistir con los cocodrilos. Es muy importante invertir tiempo y construir relaciones con la comunidad y mantenerlos involucrados. Esto es lo que ella diría que es algo que más vale la pena, aunque toma mucho tiempo, pero vale mucho la pena. Y aquí también involucrarte tú mismo con la comunidad. Y es lo que realmente te va a dar resultados, ¿no? Para la conservación.
Muchas gracias a todos. Thank you everyone very much. And if there's any questions, even later on, please don't hesitate to email me. And thank you so much to the organizers. Thank you very much, Marisa. It was an amazing presentation. You went to the basic with your background, social and scientific background in order to create a bond between people and nature. It's amazing. Thank you. Gracias. There are no questions. There are some comments on Facebook. So I'm going to read it. Sabi Leti Ponce, mi hermana, my sister. Interesante la información de conceptos que no se conocen. Gracias. Very interesting information about unknown concepts. Chata Chetumal, Rogelio Cedeño, Rogelio Cedeño. Gracias por compartir sus experiencias. Saludos desde Chetumal. Thanks. Congratulations and thanks for sharing your experience and congratulations from Chetumal. José García Barahona, saludos desde El Salvador. He is saying hello from Salvador. Proyecto Cocodrilos, Ecuador. Ecuador Crocodile Project. And Ronis da Silveira, muito legal, parabéns pelo trabalho. And he said that es muy bueno. Felicidades por su trabajo. Your work is pretty good. This is comments for you and Vale and Diana. And that's it. I have a question for you. Which is the last bad interaction you have in Belize? I remember in the Keys, an accused by the person. I don't know if it was the last case or you knew a new one. ¿Cuál es el último caso que han registrado en Belice? Comento a Marisa que hubo uno el año pasado en algunas islas, que si conoce algún otro caso. Our crocodile bite or attacks are very low here in Belize. Once, maybe twice a year. That last case that you're talking about, that would happen on the Keys, I was asked by government to investigate it. And it came to, the conclusion was, it was a crocodile that was being fed by one of the hotels. So again, it was not because of the bad behavior of a crocodile, it was because of the bad behavior of humans. And so I went on the media to express all that. And from that, you have seen other resorts throughout the country that want to protect tourists. Obviously, they're workers. And so we've seen more people being educated about why you do not feed crocodiles. Ok, ella comenta que acerca del último caso que fue en los Cayos, allá en las islas en Belice. Bueno, primero comenta que hay muy pocos casos en Belice, que generalmente son 1 o 2 al año. Y sobre este caso que yo le comento en los Cayos o en las islas de Belice, el gobierno la solicitó que hiciera una evaluación y se dieron cuenta que era un cocodrilo que alimentaba a la gente. Entonces es uno de los problemas, que no es problema del cocodrilo, sino es un problema de la gente. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí de los asistentes? Do you have any question? Perdón, comentaste que dijeron que no es problema de la gente alimentar. No, que es problema. Ah. No es problema de cocodrilo, problema de la gente. Bueno, por aquí estuvieron Charlie Manolis, el vicepresidente, y Sally Iceberg, la secretaria del grupo de especialistas de Australia, pero ahorita ya no está. Entonces, bueno, tuvimos un rato su visita. Y there are no more questions, so I want to say thank you, everybody, and see you next month on
October, we will have Mexico, Armando Rubio, he's with us, and Laura Porras from Costa Rica. Es el 26, Armando. El próximo mes. 25, creo. El 25, el próximo mes tenemos las siguientes presentaciones, es casi un mes de diferencia, y va a estar Armando platicando algo sobre México, sobre las interacciones humano. Animales domésticos. Animales domésticos, que también es un problema también para los humanos. Serio. Y Laura Porras con los conflictos humano-cocodrilo en Costa Rica. Permítanme comunicarme rápido con Mariana, porque ya va al cierre, estaba ocupada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vale, Diana, Marisa. Thank you very much, Diana, Vale, and Marisa, for your excellent presentation and information. It was all both presentation very well organized, and I believe is from Guatemala is a very good start, and from Belize really is very long way, and they are trying to avoid, and they are avoiding a lot of cases of human-crocodile conflicts. Thank you. Mariana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda emisión de Conflicto Humano-Cocodrilo. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo con estas sesiones y pues los esperamos dentro de un mes. En el perfil de Facebook de Paulino viene la siguiente fecha, el tema que se va a tratar, y pues estamos para servirles. En el Facebook pueden anotar sus preguntas y los expertos van a responderlas, o si no, en dado caso Paulino. Pues muchas gracias. Los invitamos, recuerden, a seguirnos en nuestras plataformas de Red Talks, que bueno, no tenemos que ver con cocodrilos, pero apoyamos la parte de las relaciones entre humano y otros animales. En nuestro caso, hablamos acerca de intoxicaciones causadas por animales ponzoñosos, como picaduras de alacrán y mordeduras de arañas y serpientes. Entonces, síganos y nos vemos muy pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias, Paulino. Hacernos el favor. Gracias, Mariana.